El pasado 28 de junio, el Pleno del Senado aprobó una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esto con el objetivo de reorganizar institucionalmente un sector estratégico. Y uno de los temas que ha generado mayor interés es el papel que esta legislación asigna a los medios públicos, comunitarios e indígenas, que históricamente han sido marginados del acceso a recursos y del diseño de políticas de comunicación. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con el senador Javier Corral Jurado. Él tiene una destacada trayectoria en defensa de la libertad de expresión y los derechos de las audiencias y le pediremos que analice junto con ustedes, amigos y amigas, los alcances reales de esta reforma, sus implicaciones para los medios no comerciales y los pendientes que aún siguen en la agenda legislativa. Senador Javier Corral Jurado, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. Contrario, José Ángel, me da muchísimo gusto volver a participar en este espacio con la aprobación de este dictamen que genera una nueva legislación y que tiene, pues, entre su núcleo el fortalecimiento efectivamente de los medios sin fines de lucro, en los que podemos encontrar tanto las concesiones de uso público como las concesiones de uso social. Uno de los mayores aciertos de esta iniciativa es fortalecer los principios de la política editorial de los medios públicos a fin de garantizar su pluralidad, la transparencia, la rendición de cuentas, el interés público por sobre cualquier otra cosa. Pero los que salen realmente mayor fortalecidos, pues son los medios de uso social, tanto genéricos como los comunitarios, indígenas y afromexicanos. Yo digo que como en ningún otro momento de la historia legislativa de este sector, este dictamen ha avanzado en ello, porque la iniciativa ya avanzaba en este tema y el dictamen ha reforzado y fortalecido ese avance porque se le ha quitado algunos trámites, algunos requisitos que han impedido el acceso de comunidades, de grupos y pueblos indígenas y afromexicanos al espectro radioeléctrico, porque se les ha pedido requisitos que son muy difíciles a veces de acreditar. Y entonces, por un lado, se ha simplificado, vamos a decir, el acceso al espectro radioeléctrico, pero luego también se ha avanzado en algo que a mí me parece muy destacable: nuevas fuentes de financiamiento para los medios de uso social y acceso a los presupuestos de los gobiernos de comunicación social en una proporción que puede ir del 1 al 10% del presupuesto aprobado para servicios de comunicación social, ingresos que hoy ya no se limitarán solo a venta de publicidad, que pueden ser ingresos para muchas cosas, para equipamiento, para infraestructura, para mantenimiento de equipos, para producción de contenidos. Y luego, por otro lado, se les abre la posibilidad de la publicidad, se les permitirá comercialización de servicios locales fundamentalmente hasta el 3% del tiempo total de transmisión. Yo creo que esto le da una mayor viabilidad a estos medios que representan una alternativa muy importante frente a ese modelo mercantil que, por supuesto, tiene derecho a existir, pero que cuya existencia no debe nunca significar el detrimento de otros usos sociales de la radiodifusión. Desde luego, objetivos largamente anhelados por las radios públicas, comunitarias e indígenas y también por los cuales se luchó en distintas tribunas. Y en ese sentido, senador Javier Corral, uno de los retos centrales, como bien dice usted, es entonces garantizar esta distribución equitativa, transparente de los recursos. Hay mecanismos que contempla la ley para asegurar que los apoyos económicos llegan de manera efectiva a estos medios y se evite su uso discrecional. Por ejemplo, la misma presidenta Claudia Sheinbaum aclaró hace un par de días, los medios públicos no son gubernamentales. Hemos restituido en el dictamen los principios editoriales de los medios públicos en el que su carácter de servicio público y de medios de Estado debe ser el principal compromiso. Efectivamente, deben constituirse en medios de Estado y no de gobierno. Y ser medios de Estado significa que los medios públicos
ejerzan también la crítica frente al gobierno, generen mecanismos de pluralidad, se comprometan con una información objetiva y con el derecho a la información de las y los mexicanos. Por eso se reintegraron pues los principios de participación ciudadana en los medios públicos. Y los medios públicos y los comunitarios pues tendrán que aprender estos nuevos procesos para acceder al financiamiento y para también poder, digamos que, comercializar con gente local estos tiempos. Pero los expertos han señalado también, senador, garantías, ¿cómo se financia a estos, a esta radio pública, a esta televisión pública? Existen países donde las plataformas digitales aportan a los fondos públicos. Por ejemplo, en Canadá, contemplamos nosotros en esta nueva ley esquemas similares. Sí, es muy importante decir que dentro de el nuevo dictamen ha quedado a cargo de la Agencia de Transformación Digital en unas atribuciones y en lo que es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones en otra, el buscar mecanismos para el financiamiento y el fortalecimiento de los medios públicos. Y hay toda la razón en lo que usted está diciendo, José Ángel, porque se puede crear fondos incluso a partir de las sanciones o de las multas o de los ingresos que por explotación de espectro y derechos de uso y aprovechamiento del espectro del conjunto de los medios privados puede ser destinado al fortalecimiento de los medios públicos. Lo que debo decir es que ahora, por ejemplo, los medios de uso social que tendrán por un lado acceso a publicidad, ¿no? También tendrán la ampliación del porcentaje de presupuesto de comunicación social. Pero un dato muy importante que se está pasando es que la ley señala que el gobierno federal estará obligado a destinar entre el 1 y el 10% de recursos de su presupuesto de comunicación social, en el que se asignará de forma prioritaria a medios comunitarios, indígenas y afromexicanos, toda vez que en el uso social, además de estos tres características, también hay el uso social genérico. Claro, deudas pendientes históricas, senador, ¿no? Con los pueblos, nuestros pueblos indígenas. Y hablando de eso, diversas organizaciones, artículo 19, por ejemplo, han advertido que la iniciativa no ha incluido mecanismos de consulta previa sobre el uso del espectro, concesiones o infraestructura en estos territorios. ¿Se podría atender esta deuda pendiente desde otras vías legislativas mediante No, políticas perdón, públicas yo creo que ahí hay específicas? una confusión de artículo 19. Yo creo que no se ha dado una correcta lectura Ok. del nuevo dictamen porque se restableció la consulta pública para todas las regulaciones que emita el nuevo regulador, incluido, por supuesto, la planeación del espectro, pero no solo eso, pues los lineamientos en materia de los derechos de las audiencias, los lineamientos en materia de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, los lineamientos que se tienen que generar en materia de accesibilidad. Efectivamente, en la iniciativa original se había eliminado la consulta pública previa. Ante las voces que escuchamos en los 5 conversatorios en donde participaron 89 voces expertas, retomamos el tema de las consultas públicas y se han reintegrado a la ley. Excelente, pues muchísimas gracias por la puntualización. Finalmente, y agradeciéndole muchísimo por su tiempo y por su claridad, la ley establece la obligación de que los concesionarios cuenten con defensorías de audiencias y códigos de ética. Han sido remisos a eso. ¿Cómo se garantizará que estas defensorías operen con independencia? No, hablamos de medios públicos y comunitarios y desde su punto de vista, ¿qué papel esperaría que desempeñaran estas defensorías frente a los derechos de las audiencias, senador? Bueno, en realidad hoy en este renglón la ley, el dictamen no solo restituyó, como ya lo hacía la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, los derechos de las audiencias que se habían ganado en la legislación del 2014, sino que en este rubro terminó incluso mejorándose y fortaleciéndose tanto las definiciones como las redacciones y particularmente las características del defensor público de audiencias y dotándolo de una mayor independencia del emisor,
pero también dándole instrumentos para que realmente los defensores de las audiencias puedan hacer su trabajo y su papel. Entonces, primero, pues la comisión reguladora tendrá a su cargo el monitoreo, el seguimiento y la exigencia del cumplimiento de estos derechos. Y por el otro lado, pues tendrá la posibilidad de sanciones efectivas, incluida la sanción extrema de ordenar suspender un programa o un segmento de un programa que esté violentando estos derechos. Obviamente la nueva comisión reguladora tendrá que crear un área especializada de vigilancia de contenidos, pero será una comisión reguladora como cuerpo colegiado que se encargue de ello. Pues hay muchísimas cosas que hablar de en torno a esta nueva legislación. Nosotros estamos muy optimistas de que los medios públicos, como usted bien dice, saldrán fortalecidos con esta nueva ley y ojalá y tuviéramos oportunidad más adelante, senador Javier Corral Jurado, de seguir esta conversación en otros temas que también son pertinentes, pero que el tiempo, como sabemos, el suyo y el nuestro, siempre nos complica las charlas. Le agradecemos muchísimo por su claridad y por esta disposición y esperamos conversar con usted muy pronto. Muchísimas gracias. Al contrario, José Ángel, un gusto platicar contigo y por supuesto, en el fin justifica los medios.